Hola de nuevo, queridos alumnos, alumnas. Vamos con otra clase de filosofía de primero de bachillerato correspondiente al 24 de marzo de 2020. Y vamos a continuar por donde nos quedamos el último día, que es, estábamos viendo los rasgos específicos del ser humano, que eran 5: la posibilidad de crear útiles artificiales, el lenguaje, la autoconciencia o autoconocimiento, la libertad y, por último, nos quedaba por ver la sociabilidad. Es el último que vamos a ver. Rasgos específicos de los seres humanos que nos diferencia del resto de animales, del resto de seres vivos, ¿no? Y pues vamos a ello, vamos a ver ahora el de la sociabilidad. La sociabilidad en cuanto a que el ser humano, las características que nos distinguen a los seres humanos, las características propias que nos distinguen a los seres humanos del resto de animales, las logramos, las alcanzamos gracias a esa cuestión tan fundamental para que nos desarrollemos como seres humanos, como es la sociabilidad y la forma en la cual nos sociabilizamos, es decir, la forma en la cual nos relacionamos con otros seres humanos, desde el momento en el que nacemos para llegar a ser lo que somos, para llegar a desarrollarnos como seres humanos, para llegar a desarrollar incluso muchas de las características que hemos visto anteriormente, como llegar a desarrollar nuestra libertad, nuestra autoconciencia, nuestro lenguaje, la capacidad de crear útiles artificiales. Todo eso se consigue gracias a que estamos permanentemente, desde el momento en el que nacemos, de una manera o de otra, en contacto con otros seres humanos, y eso hace que se desarrollen nuestras capacidades que tenemos exclusivamente como seres humanos. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando, ¿de acuerdo? Fijaos, el ser humano tiende a vivir en agrupaciones sociales cada vez más complejas y es en ellas donde se realiza como ser humano. Agrupaciones sociales cada vez más complejas. El ser humano, inevitablemente, esto lo decía Aristóteles, el ser humano es un animal social. Necesitamos vivir con otros seres humanos. Y existen, lo decía Aristóteles en su Política, existen distintas formas de agrupación humana. Aristóteles decía que iba de formas de agrupación de más simples a más complejas. Hoy día, si Aristóteles levantara la cabeza y viera la complejidad de agrupaciones sociales que existen, por ejemplo, las grandes megalópolis, con decenas de millones de personas organizadas socialmente de determinada manera, pues si levantara la cabeza se quedaría bastante sorprendido. En la época en la que vivió Aristóteles, la forma de organización social más compleja era lo que se conocía la polis o ciudad-estado. Algo bastante complejo, pero nada que ver con la complejidad de organizaciones sociales, como os he dicho, que se dan en la actualidad. Por ejemplo, la organización de grandes estados, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eh, es en esa forma de organización social, la más simple, nos decía Aristóteles, la forma de organización social más simple, más sencilla, sería la familia. La familia ya es una organización social y la familia es el primer contacto social que todos los seres humanos tenemos. Es decir, la primera forma en la que los seres humanos nos relacionamos con otros seres humanos, que es en nuestro entorno familiar. Ahí es donde empezamos probablemente una de las instituciones sociales más relevantes, porque es ahí donde empezamos a desarrollarnos socialmente, y con ese desarrollo social empezamos también a desarrollar nuestras propias capacidades específicas como ser humano, ¿vale? Ahí es donde, por ejemplo, empezamos a desarrollar nuestra capacidad lingüística. Nosotros, desde que somos muy pequeñitos, desde que nacemos, estamos en relación con otros seres humanos, nos relacionamos con otros seres humanos.
dentro de nuestra familia, esa relación que tenemos con otros seres humanos, pues, por ejemplo, nuestra familia, nuestros padres, madres, hermanos mayores, etcétera, etcétera, o nuestros hermanos en general, pues nos hablan, empiezan a hablarnos, nos cuentan cosas y entonces nosotros oímos, oímos lo que nos dicen en ese empleo del lenguaje verbal, oímos lo que nos dicen y en un primer momento se da una especie de lo que se conoce como, esto ya lo vimos, como lenguaje referencial, que lo que hacemos es captar ese sonido para luego reproducirlo, es decir, imitarlo. Y ahí, debido a que se da ese contacto social, somos capaces de poder desarrollar también nuestra capacidad lingüística. Si no hubiera contacto social, no podríamos desarrollar nuestra capacidad de lenguaje. Es decir, si imaginaos, desde el momento en el que nacemos nos mantienen aislados, simplemente por debajo de una puerta, nos pasan el alimento sin tener contacto con otros seres humanos, simplemente nos alimentamos, etcétera, etcétera, pero si no tuviéramos contacto con otros seres humanos, nuestras capacidades, nuestras características, los rasgos propios que tenemos como seres humanos, no se desarrollarían. No se desarrollaría, por ejemplo, la capacidad del lenguaje. Con la capacidad del lenguaje no se desarrollaría nuestro pensamiento abstracto. No seríamos capaces de tener o de manejar conceptos abstractos. No podríamos ir más allá de lo inmediato, del presente, para plantearnos nuestra vida en el futuro. Es decir, nuestra capacidad de autoconciencia estaría absolutamente reducida. Por lo tanto, la sociabilidad y la forma en la cual nos relacionamos con otros seres humanos es fundamental, indispensable para el desarrollo del resto de capacidades que tenemos como seres humanos. Fijaos, sigo leyendo. El ambiente constituido por los demás hombres es el medio social que necesita para desarrollarse. El ambiente constituido por las demás personas. Es decir, nosotros cuando nacemos no elegimos dónde nacemos, no decidimos dónde hemos nacido, no decidimos quién es nuestra familia. No decidimos quiénes son las personas con las que nos vamos a encontrar el resto de nuestra vida, con la que vamos a relacionarnos, sino que esas personas por azar, nuestra familia, las personas con las que compartimos nuestro espacio y nuestro tiempo, también están ahí por azar. Todos los seres humanos nacemos en un ambiente, en un entorno que se da por el azar. Nadie lo decide. Pero nacemos en un entorno y no en otro. Y ese entorno en el cual hemos nacido, pues si bien nos viene dado por azar, es un entorno que han creado otros seres humanos y que si bien no hemos elegido desarrollar nuestra vida en ese entorno, sí es verdad que luego tenemos la posibilidad, la capacidad de poder elegir dentro de esos límites que marcan nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros no hemos elegido nacer en una época en la que, por ejemplo, ya esté, por ejemplo, pues Internet. Internet, las redes sociales, etcétera, etcétera, nos ha tocado nacer en esta época. Entonces no hemos elegido nacer en una época en la que haya Internet o no haya Internet o lo que sea. Pues nos ha tocado nacer, os ha tocado nacer en una época en la que, por ejemplo, hay Internet. Y ya en ese ambiente que el Internet no se ha creado así de la nada, sino que lo han creado otros seres humanos y nosotros hemos nacido en ese ambiente, en ese entorno. Pues en ese ambiente, en ese entorno, es el medio social en el cual vamos a desarrollar cada uno de nosotros nuestra propia vida. Fijaos, sigo leyendo. En las agrupaciones sociales recibe la herencia de los útiles producidos por sus antepasados. Internet, por ejemplo, ¿vale? Es el que se me ocurre ahora. Y recibe asimismo la experiencia de sus mayores, organizada en forma de pensamiento y transmitida a través de la palabra oral o escrita. Pues, por ejemplo, nosotros los seres humanos
vamos recibiendo esa especie de herencia de lo que ha sucedido en otras organizaciones sociales, en otros grupos sociales, que se han dado en otros tiempos, ¿no? Es una especie de, ya lo veremos más adelante, en el siguiente punto, es una especie de transmisión cultural que recibimos en este ambiente en el cual nos ha tocado desarrollarnos, y recibimos ese conocimiento de lo que han hecho otros seres humanos en el pasado, para entender cómo hemos o cómo está configurado las relaciones sociales, por ejemplo, en el presente, la situación política, histórica, etcétera, etcétera, de nuestro presente, ¿no? Entonces, son útiles producidos por otras personas y que nos llegan a nosotros y que aprendemos, gracias a Internet, a los libros, a lo que nos enseñan nuestros padres, nuestros profesores, etcétera, etcétera. Y entonces nos hacemos una especie de idea del lugar en el que estamos, ¿no? Sigo leyendo. Solo sobre la herencia que recibe puede organizar el ser humano su propia experiencia y sus propias creaciones, que serán más ricas cuanto más completa sea esa herencia. Es decir, hemos la situación que el azar ha querido que sea en la cual estemos viviendo ahora o desarrollemos nuestra vida, es en la que vamos a desarrollar nuestras capacidades, nuestro proyecto vital, etcétera, etcétera, para, pues eso, ahí es donde está el ámbito de la libertad dentro de un marco que puede, de alguna manera, podemos decir que está limitado, pero dentro de esos límites, porque no hemos elegido nacer donde hemos nacido, pero dentro de esos límites está el ámbito de la libertad en el cual vamos a tomar nuestras decisiones para elaborar un proyecto de vida en el cual, pues bueno, vamos a tratar de hacer nuestra vida lo mejor posible, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la vida en sociedad es indispensable y debemos tenerla en cuenta, conocerla, para poder desarrollar mejor nuestra propia vida, ¿no? El medio de cada ser humano está, pues, estructurado por otros humanos. Nacemos en un entorno, en un ambiente en el cual ya ese entorno y ese ambiente ya ha sido elaborado y desarrollado por otros seres humanos. Por lo que podemos decir que el medio propio del ser humano es la sociedad. No hay vida, en la que se dé un desarrollo humano individual fuera de la sociedad. Por ejemplo, podéis imaginaros a lo mejor una persona que, pues bueno, ha tenido una vida, imaginaos, normal, con un desarrollo social normal, desarrollo del lenguaje, su propia libertad, autoconciencia, y luego en un momento dado decide que se va a vivir a unas montañas, se va a construir una cabaña y no quiere ver a ningún ser humano y está allí el resto de su vida sin tener contacto con otros seres humanos. Bien, pero es una decisión que ha tomado y que puede tomar también gracias a que ya ha tenido un contacto social previo y ha desarrollado todas sus capacidades lingüísticas, ha desarrollado su capacidad de decidir libremente para llegar a tomar esa decisión. Entonces, sí es verdad que ya ha tenido un desarrollo social previo y luego ya puede decidir hacer lo que quiera, aunque sea aislarse socialmente, ¿no? Pero sí es verdad que ha habido un desarrollo social previo. Bien, pues bueno, hasta aquí diríamos que es un poco la clase de hoy. Perdonad a algunos por haber enviado esta clase, haberla colgado un poco más tarde, pero he tenido, perdonadme, algún problema técnico. Y nada, pues muchas gracias por estar ahí y seguimos el próximo día con más clases de filosofía desde las trincheras. Colgaré aparte también algún documento para que le echéis un vistazo para entender un poco mejor todo esto. Y bueno, no sé si probablemente esta semana os proponga la visualización de alguna película para entender todo esto del desarrollo social y el desarrollo del lenguaje. Ya os diré cuál. Seguramente sea una película en blanco y negro. No os preocupéis porque es un peliculón, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.